Sí, bueno, en realidad, pues quise dar solo una perspectiva, no voy a hablar de mi trabajo, una, porque no tengo trabajos tan bonitos como los que todos estuvieron mostrando, ¿no? No tengo cosas tan impresionantes. Y soy muy nuevo hablando en temas de priones, apenas fue que me llegó la invitación y quizá una semana antes alguien me había dicho, una colega del instituto me dijo que tenía un dominio prion y quería ver cosas. Entonces realmente esa parte de los priones viene como muy al final de la plática, básicamente como perspectivas o preguntas abiertas o tratar de establecer algún tipo de discusión. Y voy a comenzar con cosas muy básicas, de cosas que quizá no se dijeron ayer, que hoy se dijeron en términos que mucho lo presentó Mauricio, pero quizá ir más a detalle, esperando quizá hacer más o poder establecer discusiones que a lo mejor no surgieron, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Básicamente quisiera enfatizar, porque usualmente también me ha pasado que tengo que estar defendiendo el valor de la simulación, ¿no? Que muchas veces personas no confían en que hay una simulación porque hay tantos experimentos, entonces dicen, pero eso es una simulación, eso no tiene ningún valor real, está demasiado alejado de lo que realmente podemos hacer, y más si vas a entrar a temas biológicos, pues todavía te quedas más lejos, ¿no? Pero en general, lo que como a mí me gusta verlo es de que los experimentos prueben proyecciones de procesos biológicos, ¿no? de procesos que ocurren, que tienen un gran número de grados de libertad, ¿no? Que tienen una dimensionalidad muy alta. Y entonces y los experimentos en realidad lo que nos están proveyendo, nos están brindando, son proyecciones, ¿no? Y muchas veces interpretar esas proyecciones no es tan sencillo, ¿no? A pesar de que lamentablemente Carlos ya se fue. Por ejemplo, NMR, cristalografía, ¿no? que nos pueden dar insights o como acercamientos a los procesos biológicos a nivel atómico, no necesariamente es fácil interpretar qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, a pesar de que se puede hacer, en este caso, cosas con amiloides, ¿no? y que sabemos qué elementos los están conformando, realmente hay pasos en el centro que no sabemos exactamente cómo están pasando, a pesar de que tenemos herramientas experimentales que son capaces de detectar tales procesos, ¿no? Y entonces es claro que hay entonces una conexión donde estamos perdiendo del estado microscópicos, ¿no? A los estados macroscópicos, que es básicamente todo lo que podemos medir, que es todo donde nosotros vivimos, ¿no? Son integraciones macroscópicas, ¿no? Y eso es ciertamente, o creo yo, y pues no yo, sino así se desarrolló el campo, ¿no? Que es una conexión entre la termodinámica y la física estadística, ¿no? Lo que podemos medir es termodinámica, lo que ocurre a nivel atómico es física estadística, ¿no? Literalmente, ¿no? Y bueno, entonces, si tenemos esa relación, entonces quizá podemos establecer una función de partición, no intento meterme mucho en cosas entre esas conexiones, ¿no? Pero básicamente es que podemos quizá encontrar ciertas funciones, en este caso en realidad debería ser un hamiltoniano, ¿no? Pero usualmente nos quitamos de las velocidades y evaluamos todo sobre conformaciones, entonces quizá podemos establecer ciertas funciones de energía potencial, ¿no? Van a establecer relaciones entre un sistema de partículas que nos va a poder relacionar lo que está pasando a nivel atómico con ciertas observables que podamos quizá tener, ¿no? en los experimentos, ¿no? Y eso básicamente de poder decir que podemos establecer estas funciones, ese tipo de funciones, es lo que le da sustento al modelado molecular, ¿no? En particular, esos potenciales, esta función potencial que tenemos aquí es la función potencial de la dinámica molecular, ¿no? Cuando se hace modelado a nivel de docking, otros tipos de modelado, esas interacciones cambian, pero para términos de dinámica molecular, esos son los términos que están gobernando, ¿no? En particular, vemos que es una función realmente de funciones muy sencillas, ¿no? No son más que osciladores armónicos, ¿no? Alrededor de los enlaces covalentes entre dos átomos, ¿no? O sobre vibraciones sobre los ángulos, ¿no? Las constantes a las cuales oscila son valores empíricos, ¿no? Que se han tomado de la cristalografía quizá, o seguramente, y entonces y las constantes también vienen de valores empíricos de espectroscopías, ¿no? También ya se fue Lilia para poder hacer la relación ahí, ¿no? Entonces, estas constantes vienen generalmente de valores empíricos, de cristalográficos, ¿no? Y bueno, y esta es la parte de las interacciones de enlace
que forman la molécula, y las interacciones físicas no enlazadas, ¿no? Como las interacciones de Van der Waals, que las aproximamos por potenciales de Lennard-Jones, ¿no? O las interacciones electrostáticas tal cual, ¿no? Quiero hacer notar, por ejemplo, que no hay ninguna función que haga o que supla o que pretenda hacer un puente de hidrógeno, ¿no? Los puentes de hidrógenos en este modelado deben surgir de manera natural, ¿no? Y bueno, justamente si estamos hablando de que vamos a ver el sistema a nivel atómico, la pregunta es, ¿pero por qué entonces no usar mecánica cuántica, ¿no? O sea, al final de cuentas, estamos en esas escalas debería haber un efecto cuántico, y todo lo que vimos, toda la práctica anterior de Lilia, que tenía que ver con todos los espacios, todos los estados de spin y todas esas cosas que vemos que tienen cierta influencia porque lo están midiendo, ¿no? ¿Por qué nosotros lo ignoramos en ese sentido? Porque en este potencial es totalmente clásico, ¿no? Pues bueno, hay básicamente dos razones. Una, se puede hacer, ¿no? Y de hecho hay tanto dinámicas mixtas que usan dinámica clásica y dinámica cuántica, o hay dinámicas cuánticas. Generalmente la que se usa en estado sólido es mucha dinámica cuántica. Pero para términos de dinámica, para los tiempos de integración que vamos a usar para resolver nuestra dinámica, la podemos hacer en una dinámica newtoniana, ¿no? Donde básicamente vamos a, bueno, también este modelo pues ya sabemos que no existe, pero la ecuación, podemos asignar las nubes electrónicas a cargas parciales, y experimentalmente también se ha visto que que es un buen modelo y es totalmente comprobado. También teóricamente se utiliza la aproximación Bohr-Oppenheimer, en la cual los núcleos o las posiciones de los núcleos es lo que se está contando más respecto a los electrones, ¿no? Y bueno. Perdón. Sí. Entonces, la aproximación de seguir usando la física newtoniana no es porque la cuántica involucre alguna complicación, sino simplemente porque todavía es suficiente o algo así. Pues sí involucra complicación y sí lo hace más sencillo. Y en principio, en métodos ab initio, muy así, podrías o deberías usar la mecánica cuántica. Esto del no usar la mecánica cuántica implica inmediatamente, por ejemplo, que no podemos romper ningún enlace covalente, ¿no? Entonces, todas nuestras moléculas, una vez que las entramos a la simulación, ya no van a cambiar sus enlaces, ¿no? Por ejemplo, unas cosas que hacía Carlos, que medía los diferentes estados de protonación, esos en principio ya no los podemos usar con nuestra metodología, ¿no? Si tú quisieras hacer un equivalente de qué es lo que está observando en esos experimentos que estaba observando Carlos con tus simulaciones, entonces tendrías que encontrar la manera. Ya empieza a haber maneras, ya empieza a haber simulaciones todavía que empiezan a encontrar trucos para poder ver los diferentes estados de protonación, ¿no? En una misma simulación, pero en principio tendrías que usar elementos cuánticos, ¿no? Y sí. También en términos prácticos, usar la mecánica cuántica para describir la dinámica de una proteína no se puede hacer, es impráctico. Sí. A pesar de los avances tecnológicos, todavía las supercomputadoras no son suficientemente rápidas para poder tratar esos cálculos. Sí, en casos solo de esos cristales en materiales, ¿no? En física de materiales, ellos sí hacen mucha física cuántica, simulaciones cuánticas, y ahí sí se puede hacer, porque al final de cuentas pueden hacer sistemas mucho más pequeños, donde se gastan todos los espacios que tenemos nosotros o que se tiene en esas simulaciones, se gastan en en resolver la ecuación de onda para cada uno de los electrones que tienen, ¿no? Y acá resolvemos ecuaciones de movimiento porque generalmente usamos simulaciones donde simulamos las moléculas de agua, entonces hay que poner mucha memoria computacional y mucho esfuerzo computacional en hacer esta evaluación, ¿no? Esa es como la diferencia. Y entonces justamente, pues si tenemos un modelado, podemos hacer minimizaciones, modos normales, métodos de Monte Carlo, que pueden ir y que generalmente van sobre poder decir que podemos de alguna manera muestrear el espacio de conformaciones y encontrar ciertas energías, dado las asunciones que ya dijimos. Pero lo interesante de la mecánica clásica, las simulaciones, básicamente, es de que entonces estas que van a ser básicamente minimizaciones o procesos aleatorios, como en el caso de Monte Carlo, ¿no? Que vamos a poder integrar un término energético de energía cinética que va a permitir quizá brincar barreras de potencial, ¿no? Y eso eventualmente vamos a hacerlo en relación con estados funcionales, ¿no?
Las escalas de tiempo generalmente de interés, ¿no? O sea, pues van desde los picosegundos a los milisegundos, segundos, ¿no? Yo pensaba, bueno, aquí he visto mucho trabajo experimental que trabaja incluso en escalas de tiempo de horas y entonces eso es solo para poner en contexto. Realmente en términos de simulación, ¿en qué escala podemos inserir de alguna manera? Generalmente son aquí, creo que las personas normales que hacen simulaciones pueden llegar a los microsegundos. Ahorita vamos a seguir hablando sobre en qué condiciones, y solo quizá las personas como que tienen mucho poder de cómputo, laboratorios muy grandes, o personas que han creado como procesadores exclusivamente para hacer dinámica molecular, han llegado a hacer simulaciones del milisegundo, ¿no? Pero generalmente no, esas son escalas que todavía estamos, en realidad las analizamos alrededor de estas áreas en términos directos, ¿no? En términos de una simulación resolviendo las ecuaciones de Newton todo el tiempo, ¿no? Esto se ha dado, o esto está impulsado por el gran desarrollo tecnológico que ha ocurrido, ¿no? Si vemos, por ejemplo, cuánto costaba una computadora hace 50 años, cuánto cuesta ahora, cuánto podía almacenar, cuánto almacena ahora, vemos que en general hay un factor de 4 órdenes de magnitud, ¿no? Si eso hubiera ocurrido con los coches, por ejemplo, un carro podría costar $3, iría a 1.000.000 de kilómetros por hora, podría cargar a 50,000 personas y lo podríamos estacionar en una caja de zapatos, ¿no? Entonces, entonces esa es la magnitud del cambio, lo que ha permitido hacer, y por eso, y me gustan estos datos, ¿no? Mencionarlos, porque entonces nos hacen dar cuenta de que sí se ha avanzado mucho, que tenemos una herramienta que a lo mejor que no estamos tan conscientes de que ahí está, y cuál es el crecimiento. Más aún, no sé si conozcan la ley de Moore, ¿no? La ley de Moore, esa que dice que cada 2 años o cada 10 años duplicamos nuestra capacidad de procesamiento. Si eso lo llevamos a términos de simulaciones computacionales, ¿no? En simulaciones de dinámica computacional específicamente, ¿no? Las dinámicas computacionales como simulación comenzaron en los años 70, al mediados de los 70, finales casi los 80, ¿no? Se comenzó con una proteína muy chiquita que es un bovine pancreatic trypsin inhibitor, ¿no? Son como 70 aminoácidos, algo así. Y si vemos cómo ha evolucionado alrededor de los años, vemos que cada vez ha podido simular a esta misma proteína, cada vez por tiempos más grandes, ¿no? Al mismo tiempo, hemos adquirido la capacidad, o sea, que se ha adquirido la capacidad, ¿no? de cada vez también poder simular proteínas más grandes. Eso tiene que ver con la capacidad de la memoria RAM y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vemos que usualmente son brincos cada 10 años de 3 órdenes de magnitud, ¿no? Si esa tendencia se mantuviera, ¿no? Que son estas líneas teóricas y estimaciones, proyecciones, ¿no? Extrapolaciones, en principio para el 2030 podríamos hacer simulaciones de horas, de proteínas pequeñas y simulaciones de microsegundos para el ribosoma, ¿no? El ribosoma quizás es la cosa más grande como proteína funcional que está allá afuera, en las células. Entonces, ¿perdón? Allá nos vemos aquí. En el 2030, ¿no? Claro, el problema es que muy probablemente no va a pasar, ¿no? O sea, cada vez, la ley de Moore ha tenido muchos problemas y muchas personas que parece que no. El surgimiento de las unidades gráficas o el uso de las unidades gráficas aparentemente está recuperando la tendencia, pero de todos modos parece que el asunto no va tanto por el procesamiento, sino por la memoria RAM y por los transistores, y parece que por sobrecalentamiento. Entonces parece que no se va a lograr mantener ciertas tendencias y seguramente no se va a poder hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hacer otras cosas, tenemos que buscar otro salto tecnológico o comenzar a hacer teoría y jugar con lo que tenemos, ¿no? Sí. ¿La computación cuántica? La computación cuántica sería, yo creo que podría ser el gran cambio, ¿no? Pero, pues no sé, Google dice que tiene alguna y que ya lo tiene funcionando, pero creo que son... Pues Google también sacó hace como 2 años o el año pasado que ya estaban funcionando su computadora cuántica o algo así, pero creo que nadie sabe realmente, ¿no? Y bueno, entonces, si tenemos que jugar con lo que tenemos ahorita y no podemos esperar a que todas estas cosas pasen, pues entonces tenemos que ver que hay una serie de técnicas que aceleran el muestreo, ¿no? Esa serie de técnicas ahorita vamos a discutir algunas, pero son todos, ¿cómo dijo? Son metodologías
que nos van a ayudar a hacer que nuestras simulaciones puedan, a sacar más provecho de nuestras simulaciones para transicionar entre estados, entre diferentes estados, o aumentar las temperaturas, como ahorita vamos a ver, ¿no? Básicamente, usando este tipo de técnicas, ¿no?, se ha podido hacer plegamiento tal cual, comenzar en una línea polipéptida, en una proteína, ¿no?, totalmente desplegada, y llevarla a encontrar estructuras plegadas, estructuras nativas, ¿no?, por pura dinámica, resolviendo ecuaciones de Newton, ¿no? Es así tal cual, fuerza igual a masa por presión, se ha logrado hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que usualmente no lo puedes hacer, ¿no? Usualmente necesitas tener esas cosas, esas técnicas, alguna de esas técnicas tienes que implementarla, porque si no, usualmente pensamos que entre dos diferentes estados, ¿no?, si comenzamos una simulación en un lado, muy probablemente no vamos a poder brincar nunca las barreras, o el tiempo es infinito para poder esperar a que la simulación tenga el ruido suficiente para poder brincar la fricción del ruido y llegar al otro lado, ¿no? Entonces, usualmente cuando empiezas en un estado funcional, ya sea denaturalizado o naturalizado, en este caso pongo dos estados funcionales simplemente, seguramente la simulación solo mostrará cierta región, pero nunca lograrás o nunca se logrará en términos prácticos cruzar las barreras de potencial, y eso nos va a impedir, digamos, cosas que nos interesan, que es como medir ciertas energías, ¿no? Y solo es mientras encontrar las funciones de partición en ambos lados que nos puede servir para medir las energías, porque esas energías, al final de cuentas, son lo que nos hace la conexión con la termodinámica, con lo que medimos experimentalmente, ¿no? Entonces, esa es la importancia de poder encontrar métodos que nos permitan brincar esas barreras de potencial, ¿no? Ya había como mencionado un poquito de esto, ¿no?, que muchas personas entonces idearon métodos en los cuales si el problema es térmico, entonces vamos a darles si podemos encontrar sistemas con más energía térmica que permitan brincar las barreras, entonces podemos hacer simulaciones que corran en paralelo a diferentes temperaturas, ¿no?, y en algún momento hacer cambios, ¿no?, en las trayectorias, ¿no? El problema con eso es que no genera generalmente los ensambles canónicos que necesitamos para poder después hacer correcciones con la termodinámica, ¿no? Entonces es un método que sí se usa mucho para generar muestreo, pero que tiene problemas aparentemente teóricos para poder conectarlo con los experimentos que queremos, ¿no? Otra idea, por ejemplo, entonces es volver a reducir nuestro sistema, y reducirlo en términos de generar una coordenada de reacción, ¿no? En términos, creo que los químicos son muy ávidos, o es muy común el término de coordenada de reacción, porque lo ponen como un parámetro sobre el cual va a haber una transición sobre los estados, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a los dos estados que tenemos aquí, los podemos quizá representar como dominios globulares de las proteínas, ¿no? Y ver que en un estado hay representar que los dos estados, en lugar de verlos como así, podemos verlos como solo hay una diferencia en un ángulo, ¿no? Ese estado está un poco más abierto, ese estado un poco más cerrado, esperando que al hacer ese mapeo y esa reducción de dimensionalidad, nuestro panorama energético va a ser más o menos el mismo, ¿no? Y que eso nos va a permitir, y que cuando podamos muestrar estas cosas, quizá podamos volver a acceder aquí, ¿no? El problema sigue siendo el mismo, al final esa es una representación que esperamos se parezca a esta, pero la simulación o como generamos va a seguir estando de este lado, ¿no? En ningún momento vamos a hacer las simulaciones en este lugar, las simulaciones las seguimos haciendo acá, entonces el problema se mantiene. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que quizá aquí vamos a poder quizá establecer, si sabemos que la coordenada de reacción es el ángulo, entonces quizá podemos forzarlo a que vaya muestreando diferentes valores, ¿no? Justamente, y esto es justamente lo que mostró Mauricio en la parte de los virus, donde tenía las diferentes mutantes, ¿no?, que todavía no las evaluaba experimentalmente, era este experimento, ¿no?, si no me equivoco, ¿no?, es un umbrella sampling, en el cual se generan conformaciones de diferentes conformaciones del parámetro de orden, y básicamente se puede utilizar y se está suponiendo que podemos entonces encontrar un potencial de restricción que nos va a generar simulaciones en cada uno de estos
alrededor de cada una de estos valores de la variable de la coordenada de reacción y después vamos a poder quitarlos por un cierto tipo de trucos, bueno, de métodos matemáticos para poder recuperar únicamente la parte del potencial que no tiene vallas, ¿no? Y eso nos va a volver a llevar acá, ¿no? Esa es básicamente la idea, ¿no? Bueno, un ejemplo, hablando en términos de fibrils, de lo que es la reunión, por ejemplo, en ese trabajo se realizó sobre la alfa-amiloide, el péptido 42, ¿no? Aquí vemos cómo comenzaron con el péptido. Se establece que la coordenada de reacción entonces va a ser el eje sobre el cual se une el péptido, el eje Z, supongo, que es como realmente lo llaman, ¿no? Y la ventaja, digamos, a los métodos que quizá puedan haber, es de que ahorita podemos, al jalarlo, podemos ver, se puede ir monitoreando exactamente cuál es el proceso por el cual se está separando el péptido, ¿no? El monómero final. Se pueden hacer mediciones sobre en qué momento hay el quiebre, ¿no? Y más importante, que permite la construcción del potencial de fuerza media, y a partir del potencial de fuerza media se puede generar, para diferentes mutantes en este caso, se puede generar las estimaciones de energía libre, ¿no? Que es básicamente el trabajo, o los datos que nos mostró Mauricio hace rato. Es algo así, solo que esta vez lo están aplicando a las fibrils, ¿no? A los beta-amiloides, ¿no? El problema con estas cosas es que a veces no todos los ejemplos son tan sencillos como el de la beta-amiloide, ¿no? Ahí ya también quizá era muy fácil como determinar cuál es en un eje que sería fácil de muestrear. El problema es de que muchas veces esas proyecciones, al hacer esa proyección, quizá estamos llevándonos o sobreestimando, ¿no? Subestimando cuál es el espacio conformacional, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos dos estados A y B, y vemos la proyección sobre el tiempo, pensaríamos que al final, en esas dos trayectorias, la punteada y la continua, al final las dos llegan al estado B. Pero, en una variedad o en una hipersuperficie, donde estén varias coordenadas de reacción, por ejemplo, pensaríamos, cuando lo vemos sobre esa variedad, vemos que en realidad la trayectoria A nunca visitó el estado B, ¿no? La trayectoria continua sí llega al estado B, que es esto que vemos aquí, pero la trayectoria A, la trayectoria punteada, solo nos engaña y parece en la proyección que visita el estado B, pero realmente nunca llegó hacia convertirse, nunca llegó al estado B. Salió del A y nunca llegó al estado B, pero en la proyección, ¿no? Cuando hacemos la proyección, parece que sí lo logró, ¿no? Esto, por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo, se ve, lo vemos aquí, ¿no? Que en realidad sí es verdad que estos dos dominios se cierran y que la coordenada de reacción que teníamos aquí es el ángulo, es real, se está cerrando, pero aquí podemos ver que hay una rotación aparte, ¿no? O sea, no solo que se esté cerrando, sino además hay una rotación, que sería como, y esa rotación quizás está codificada en este caso, ¿no? Solo para poner ejemplo, ¿no? O sea, no solo es que yo tenga que juntar a los dominios para decir que ya llegué al estado funcional, sino simplemente, si lo hiciera así, podría encontrarme cosas técnicamente que me causarían problemas, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer otra vez? Es como otra vez volver a los problemas de siempre, ¿no? Pues, ¿qué tal si podemos mostrar esta vez conformaciones, no sobre una coordenada de reacción, sino esta vez una serie de conformaciones? Agruparlas, cómo generar esas conformaciones es otro problema, pero ahorita suponemos que podemos encontrar, que podemos generar conformaciones entre los dos diferentes estados, generar muchas simulaciones, cada una hacer una simulación, y agruparlas, digamos, por RMSD, un agrupamiento también jerárquico, ¿no? Sobre RMSD, ¿no? En ningún espacio, ¿no? Simplemente es un agrupamiento jerárquico, ¿no? Y bueno, si sobre este agrupamiento conformacional basado en estructura, volvemos a muestrar nuestra simulación, ¿no? Esta simulación aquí la pongo como este proceso en el tiempo, y lo asignamos cada una de estas, o mapeamos o reasignamos nuestra simulación sobre el espacio, sobre estos conjuntos
sobre estos grupos que aquí están acomodados en colores, sobre estos estados, entonces podemos pasar quizás de una simulación que tampoco era continua, pero al menos que ya va a ser más discreta, ¿no? Cada uno de esos estados lo mapeo a mi espacio de clúster conformacional y puedo cambiar de una trayectoria que parecía continua a solo saltos discretos, ¿no? Obviamente se pierde información, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos discutir después. Y a partir de estos saltos, ¿no? Y ver mi trayectoria, este proceso de una manera discreta, puedo generar entonces quizá una matriz de transiciones, ¿no? Contar cuántas veces del estado A se pasó al B, y del B cuál es la probabilidad de que pasara al C, y yo genero una matriz de transición. Y esa matriz de transición la puedo entonces después expresar como una cadena de Markov, ¿no? Es medio raro ya ahorita que dije cadena de Markov, de dónde venía o por qué salió, pero encontremos que primero discretizamos el espacio, ¿no? Ese espacio, después todas nuestras simulaciones las pasamos a trayectorias discretas y encontramos una matriz de transición, y esa matriz de transición es la que nos está dando oportunidad de generar un espacio de Markov, ¿no? Eso se ha utilizado, ¿no? Para ver, por ejemplo, las transiciones en esta proteína, ¿no? Que van desde un estado funcional entre dos tipos de estados funcionales, ¿no? Y entonces la magnitud de las flechas indica como todos son, como son los estados de Markov, cuál es la probabilidad de un estado que pase a otro y así, ¿no? También se ha usado esta técnica de Markov para ver cuáles las transiciones que existen entre proteínas, y por favor noten cuáles son las proteínas, ¿no? Para que van de su estado nativo, que está siempre a la izquierda de ustedes, ¿no? Al estado que forma estructuras tipo no ordenado beta-amiloide, sino tipo cristal líquido, ¿no? Y entonces, pues, y vemos en la parte del centro, esa es la escala, esa escala es la escala en la cual se da esa transición del estado nativo al estado que forma cristal líquido, y en las barras del centro vemos la proporción de hebras beta o de alfa hélices, ¿no? En general, la proporción de beta hebras, ¿no? De hebras beta. Y entonces vemos que todos los estados que forman, que están en el estado líquido, de cristal líquido, tienen un alto contenido de hebras beta en comparación al menos con su estado nativo, ¿no? Y bueno, obviamente esta técnica de estado Markov necesita tener todo un fundamento teórico porque no es sencillo y hay que hacerlo. Por ejemplo, que el proceso es un proceso estocástico sin memoria, es decir, los saltos entre los diferentes estados solo dependen del estado actual en el cual se encuentra, ¿no? Que el proceso va a ser ergódico, ¿no? Que va a ser aperiódico, que en el infinito, cuando tengamos el infinito, las integraciones sobre el tiempo va a ser equiparables a una densidad estacionaria de probabilidad, y esta densidad estacionaria de probabilidad es la que estamos asociando justamente con nuestra función de densidad en equilibrio, nuestra probabilidad en el equilibrio, ¿no? Termodinámica, ¿no? Y bueno, ¿qué procesos? Sí. Usar digamos, cadenas de Markov de orden 2, que tengan más memoria. Sí, estoy acostumbrado a tener toda la trayectoria, pero ¿por qué no más una? No sé. La gente ha utilizado modelos de orden 1. ¿Por qué no 2? No tengo idea, ¿no? Se pueden llevar siempre los modelos de orden 2 a orden 1, si agarras los pares y dices, dado este par, voy a este otro par. Claro, ¿no? Sí, no. Pero yo creo que más que guardar memoria de los estados anteriores, es de que exista la misma probabilidad de dar el salto hacia el siguiente estado
ganas de pasar del estado anterior al que estás ahorita. A eso se refiere IQT. No, pero es Sí. que XT es igual a X. O sea, ya en la primera nomás tiene un solo, nomás tiene el estado actual, pues el actual y ¿Algún corte anterior? o sea, la primera, Sí. si es el estado de puedes poner un poquito más de memoria. O sea, no sé si No, no, química tenga sentido, bueno, en esto, no sé si tenga sentido. no. Pues no, ¿perdón? Sí. Pues el brinco va a estar dado por la densidad estacionaria, ¿no? Sí, exactamente, la que estimaste. Sí, exactamente, la que va a venir de la matriz, ¿no? Y es justamente el problema que hay que hacer, ¿no? Hay que garantizar que esta matriz que viene de los datos de simulación, que esa sea lo suficientemente buena, una buena aproximación de la densidad estacionaria, ¿no? Porque en la densidad estacionaria donde todo es, donde el tiempo es continuo y donde podemos hacer todas las cosas, en realidad todos los procesos que vamos a encontrar aquí los vamos a poder hacer eigenvalores y eigenvectores, y cada uno de esos eigenvectores va a representar ciertos procesos. En términos ya de la distribución estacionaria, vamos a tener propagadores, la matriz va a ser un propagador y sus eigenvectores van a ser eigenfunciones. Pero no sé si tengan que en realidad la pregunta ahorita que estoy hablando nomás por hablar, no sé si tenga que ver con que tenga que haber equilibrio detallado, no sé, la verdad, nunca he visto o nadie lo ha hecho, simplemente nadie lo ha hecho y no sé. En realidad, ¿qué alguna de esas cosas sirve entonces para aproximarnos al problema priónico? En particular, yo, como dije, apenas llevo como 2 semanas como más o menos dando vueltas a lo del problema priónico, y yo me encontré que, por ejemplo, que priones y amiloides no eran la misma cosa, ¿no? Que priones es como un concepto mucho más general, y dentro de los priones están los amiloides, ¿no? Y en particular hay como 2 modelos, al menos para los priones, que son esos priones, son como cosas que generalmente no van a tener ninguna estructura definida, que van a tener como estructura cristalina, en cierto sentido, son enlaces que van a estar como estructura muy débil, no va a tener una estructura como tal, como sí lo tiene el amiloide. El amiloide sabemos exactamente cuáles son sus hebras beta, su procesamiento, ¿no? Pero hay muchas proteínas, ¿no?, que tienen dominios priónicos, que le llaman, y esos dominios priónicos, ¿no?, son funcionales y son requeridos. Al menos, por ejemplo, en levadura, aparentemente esas proteínas que tienen dominios priónicos tienen una función y es benéfica, ¿no? El prión no necesariamente tiene que ver con enfermedades, al menos en términos de otras cosas como también C. elegans, de yeast, o sea, no todo lo que sea prión es malo para la vida, no, hay organismos que tienen y se aprovechan de las propiedades priónicas para sobrevivir, ¿no? Les da ventajas, ¿no? Pero dentro del modelo es que nada más que no tiene ninguna estructura, o que hay ciertas secuencias, ¿no?, en particular secuencias enriquecidas en argininas, en glutaminas y asparginas, ¿no?, que son los que forman, que son secuencias que se sabe muy bien, otra vez en levadura, que forman beta-amiloides, ¿no?, y que son esas estructuras las que dan paso a esos dominios priónicos más generales, ¿no? Este tipo de secuencias, basado en este tipo de secuencias, ¿no?, se ha entrenado mucho algoritmo que ahorita vamos a discutir brevemente, y por ejemplo, en un trabajo de Alberti, ¿no?, 2009, hizo un trabajo bastante interesante, ¿no? Él muestreó todo el genoma de levadura, basado en que en levadura la secuencia priónica, la secuencia que va a formar alfa hélice, amiloides, es una secuencia rica, ya dije, en glutaminas y asparginas, ¿no? Él busca en todo el genoma, se le hace una selección de 100 moléculas, o en realidad un poquito más, 100 moléculas, y después las prueba, ¿no? En sus pruebas, solo el 30% tuvo este comportamiento de pasar de una estructura soluble a una estructura que formaba prión o que formaba beta-amiloide, ¿no? Solo el 30%. El otro 70% resultó cero, falsos positivos, incluso en segmentos que eran muy similares a los segmentos que funcionaban acá, ¿no? Entonces eso habla de la complejidad del problema, ¿no? Porque no importa, aunque la secuencia sí es determinante y específicamente
en levadura, donde sabe exactamente qué tipo de secuencias generan las beta-amiloides, a pesar de que tenga esa secuencia, no necesariamente va a formar va a tener una función priónica, ¿no? Un cambio entre una estructura soluble y una estructura priónica, ¿no? Y también ellos hacen cierto estudio y sacan ciertas propensidades para los diferentes aminoácidos para generar tanto beta-amiloides, para generar orden o desorden, ¿no? En realidad hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo ya hecho en ese sentido. Hay métodos empíricos, ¿no? Por ejemplo, de estas 3 ecuaciones, ¿no? Que son básicamente ecuaciones que van a decir, bueno, debe tener tal solubilidad, debe tener tal número de carga. Se generó un servidor que se llama Segregator. Básicamente son 3 trabajos que vienen en continuo, ¿no? De este trabajo, de esta ecuación se genera el servidor de Agrescan, y todos esos son métodos que están ya funcionando, pero son totalmente empíricos, ¿no? Basados en las propiedades de una secuencia, no hacen ningún estudio estructural, ¿no? Hay métodos basados en la estructura, ¿no? Esos métodos basados en la estructura también, hasta donde yo sé, tampoco están metidos tan en el fondo no son dinámicas moleculares, no son dockings, no sé, son creo que cosas, no he tenido tiempo, les digo, de meterme tanto, pero sí hay también métodos basados meramente en la estructura, en conocer, ¿no? Cuáles las propensidades, ¿no? Y separando las cosas, ¿no? Porque sabemos que hay métodos que son específicos para predicción de priones. Esos priones no tienen formación amiloide, ¿no? Simplemente tienen una característica priónica, ¿no? Que van de una parte, que inducen la transición de una proteína de su estado soluble a su estado priónico, que es desestructurado, pero no están formando ninguna beta-amiloide, ¿no? Entonces este es el caso mucho más complicado, ¿no? Obviamente. Y hay predictores exclusivos de beta-amiloide, que son muchos y hay métodos de consenso, ¿no? Aquí está Amilpred, pero muchos de estos métodos que están dentro de Amilpred, ¿no? Básicamente, están hechos en secuencias de yeast. Y incluso, por eso es que en tus ejemplos, Luis, cuando las secuencias consenso que te dio, y cuando tú las probaste todas fallaron, es porque todos están basados, o todo este conocimiento que está aquí, está basado en secuencias de yeast, ¿no? En las cuales es relativamente fácil, se sabe perfectamente cuáles hacen las amiloides, ¿no? Pero en humano son diferentes, ¿no? En humano no hay una secuencia aparentemente que esté haciendo la... Entonces todo este entrenamiento, todo este conocimiento y todas estas predicciones están basadas en secuencias de yeast que no aplican... yeast es levadura. Okay. Sí, perdón. Que no aplican para tus secuencias. Por eso es que eso cuando lo vi que dijiste, bueno, el servidor me propuso tantos, compré 20 o 15, no sé cuántos compraste, y yo decidí por este otro extra, tu intuición te dijo, y al final de cuentas todo te falló, todos esos que te predijo, porque están predecidos para levadura, te salió más el que tú intuitivamente dijiste, y seguramente algunos de ellos que te daba cierta intuición, quizá algunos te daban porque quizá tenían otro tipo de elementos estructurales más que la secuencia, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero entonces, quizá la pregunta es de si podemos, si es necesario generar este tipo de conocimientos para las secuencias de mamíferos, ¿no? Al final de cuentas, podría ser bastante malo y hay también aquí trabajo que hacer, ¿no? Es decir, incrementar nuestra facilidad de poder predecir cuáles son las secuencias que generan la formación de amiloides, porque si vemos mucho del trabajo o al menos del trabajo anterior también era, pues saber la técnica es de empezar mucho de tu trabajo incluso, que era ir cortando los péptidos y ir viendo cuáles regiones son las que tienen las capacidades, ¿no? Entonces quizás sería interesante unir esfuerzos para tratar de hacer algo como lo que ya se ha hecho para yeast, poder llevarlo a términos de mamíferos, ¿no? Y sobre todo, perdón que interrumpa, una de las cosas que también limita la capacidad de esos sistemas es que si tienes un péptido de 10, no puedes cubrir todo el espacio de secuencia. Entonces, cubres solamente una parte del espacio de secuencia dado la longitud del péptido. Ahí están las limitaciones fundamentales. Muchas combinaciones que ya se salen un poquito, tú nunca las pudiste. Claro. Entonces, sí, van en términos experimentales, ellos hacen experimentos y después van mejorando su algoritmo.
Entonces son muchos de estos servidores partieron de una secuencia. Claro, Esta secuencia formaba amiloides, entonces empiezo a degenerar la secuencia Claro. y ver cuáles combinaciones pudieran experimentalmente también ser amiloidogénicas, pero no puedes investigarlas todas. sí, sí, Entonces hay mucho espacio de secuencia que se queda, digamos, sin investigar, sin Claro. comprobar. Y entonces, yo creo que desde tu propuesta es muy válida porque si tú te vas entonces, por ejemplo, a las cadenas ligeras, ujú, sí hay un número limitado de secuencias del CDR1. Entonces, si te enfocas a eso, digamos, si el trabajo fuera enfocado a las cadenas ligeras, pues yo creo que se pudiera hacer Claro. un predictor para cadenas ligeras, teniendo en cuenta la probabilidad, por ejemplo, de mutaciones. Eso te Ujú. puedes ir a la banco de secuencias y te das cuenta cuáles son los puntos calientes del CDR1 donde hay variación y esa información también la puedes incluir. claro, claro. ¿Me entiendes? Y al mismo tiempo, el hecho de usar dinámicas moleculares en péptidos, pues también es bastante atractivo, ¿no? Porque usualmente no tenemos el problema, o es mucho más fácil quizás que esas transiciones puedan ocurrir, aunque a pesar de que el problema sigue siendo bastante grande, podemos muestrear fácilmente y podemos quizás utilizar las técnicas de Markov como la que se estaba mencionando para poder ver si podemos encontrar estados funcionales de proteína, de péptidos específicos, ¿no? Que eso siempre será más tardado que generar ese tipo de conocimiento, ¿no? Ese tipo de predictores quizá mucho más robustos, mucho más rápidos, porque quieres que algo que salga en 2 minutos, no quieres hacer una simulación de 2 meses o un trabajo de 2 meses para ir buscando tus secuencias, ¿no? Entonces, pero creo que en algún momento se puede hacer trabajo por ahí, no sé exactamente cómo sería, pero creo que ahí está la posibilidad, ¿no? De usar el avance y las técnicas en términos de simulaciones que están ahorita actualmente en el estado del arte y con tipos de conocimientos totalmente bioinformáticos, pero que podrían aportarnos más los aportes experimental que hay por aquí bastante, ¿no? Y proyectos ya concretos, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.